Hola a todos, el día de hoy estoy al lado de mi televisor porque vamos a hablar de un programa de televisión también afectado por todo esto del coronavirus y todo eso, pero pues no vamos a hablar del virus porque ya estamos secos de oír del virus, la verdad. Vamos a hablar de RuPaul's Drag Race, la temporada número 12, que va a terminar muy pronto, termina básicamente en 2 semanas. Mañana es el penúltimo capítulo, que es básicamente la reunión, y van a hablar de todo lo que pasó, y el drama y todas estas cosas que a todos nos encantan. El viernes de la próxima semana será el final, en el que sabremos quién gana entre Crystal, Jada y Gigi, que obviamente desde el comienzo diría yo que eran las favoritas para ganar, aunque hay una que otra que se cayó a medida del tiempo, como Nikki, como Widow, que todo el mundo pensó que de pronto iba a llegar bastante lejos, pero lastimosamente no llegaron muy lejos, que digamos, y algunas de esas dolieron bastante, otras no tanto. Pero bueno, esta es una reseña básicamente de esta temporada, que es la primera temporada de RuPaul's Drag Race de Estados Unidos, que veo todos sus capítulos básicamente. Nunca he visto todas las otras temporadas, la verdad, y me da un poco de pereza retomarlo todo porque ya pasó, o sea, ya son cosas que ocurrieron, ya no cambia nada si lo veo o no lo veo, la verdad, pero sé exactamente quién ganó cuándo, conozco a básicamente todas las queens o reinas, si quieren, o drag queens de las demás temporadas, conozco a todas las ganadoras, sigo a muchas de ellas en internet, me encantan, mis favoritas son por ejemplo Katia, Trixie, Bob, Monet, me encantan muchas de ellas y las conozco muy bien, Bianca del Río, Corniac, obviamente las conozco y no necesito ver todas las temporadas, pero habiendo conocido todo esto y habiendo visto la primera temporada de RuPaul's Drag Race UK, quería ver cómo era esta temporada de RuPaul's Drag Race, y la verdad tengo que decir varias cosas. Me gustó en general la temporada, estuvo bastante agradable, y sin importar quién gane al final de todo, creo que fue una temporada en la que hubo varios tipos de personas y varios tipos de drag queens representando varios tipos de personas básicamente, y de sociedades y de comunidades y de personalidades, en fin, de diferentes áreas de nuestro mundo y de nuestras vidas, lo que es bastante genial porque es un concurso que se supone que busca hacer eso, busca resaltar un poco nuestras diferencias en un mundo bastante particular como es el mundo de las drag queens, y obviamente eso es como lo más interesante del programa. El año pasado, la verdad, el primer programa que vi sobre drag queens y todo lo que tiene que ver es un programa que se llama Dragula, que es, no sé si es solo en internet o fue que yo lo vi en internet o algo así. El caso es que vi la tercera temporada y me encantó. Básicamente es RuPaul's Drag Race, pero para drag queens que son mucho más como de terror, como que tienen esta vena terrorífica. Al final no los eliminan por lip sync, sino por retos, unos retos bastante fuertes, como soplar una cucaracha en la boca de la otra el otro concursante. Entonces es bastante asqueroso, la verdad, pero me pareció muy intrigante y muy interesante, la verdad. Me gustó bastante la idea de ese programa, y dije, pues de pronto RuPaul's Drag Race es igual, porque en ese programa, en la temporada pasada de Dragula, había gente no binaria, había transgénero, había, no sé si mujer a hombre o hombre a mujer, por eso digo transgénero en general. Creo que había una chica que era bisexual, había obviamente gays, había un poco de todo, y era bastante interesante porque creo que representa todos los costados, a todas las esquinas, si queremos decir, de lo que es ser LGBTIQ y todo lo demás. Entonces es genial, esa es la idea de un programa como RuPaul's Drag Race o Dragula o cualquiera de estos programas. Y en RuPaul's Drag Race en esta temporada, la verdad, no vi esa variedad. Creo que tienen bastantes problemas con admitir a concursantes que sean transgénero o que sean no binarios o que sean cualquier otra cosa, que sean drag kings. Por ejemplo, ganó un drag king en Dragula. No sé si debería, es bastante interesante la discusión porque a la larga RuPaul es el que decide quién va, quién entra, quién no entra, y si él no quiere, pues no quiere, o sea, poco o nada podemos hacer. Pero el caso es que esa parte me decepcionó un poco de esta temporada de RuPaul's Drag Race, pero la verdad, la mayoría de las chicas tiene tanto talento y tanto que mostrar, y son tan versátiles. Es decir, hay unas que son comediantes y son muy buenas en cuanto a la moda, y son chistosas y saben cantar, saben hacer muchas cosas. Entonces creo que esa es la reina que uno quiere ganar, digamos, que sepa hacer un poquito de todo y que sea como la que hace de todo, como la que puede llenar un espacio y entretener de varias maneras. Y obviamente creo que el top 3, Gigi, Crystal y Jada, cumplen con esas características. Obviamente creo que Crystal es la que ciertamente no creo que vaya a ganar el concurso. Puede pasar, ha pasado antes que algunas que no tienen tantos puntos, digamos, haya ganado el concurso, pero la verdad no es lo más frecuente, y lo más frecuente es que gane la que más ha ganado en la temporada, que en este caso sería Gigi, que es bastante completa. Yo personalmente no sé por quién votaría si fuera un programa en el que se pudiera votar. Tal vez votaría por Jada, pero no estoy totalmente seguro porque también hay actitudes, hay personalidad, y eso es también la parte interesante
interesante, la parte como muy de reality show, que ves como las personalidades y las peleas y todo esto. Y por ejemplo todo lo que pasó con Aiden Zhane y todo esto, a mí no me gustó, la verdad. No porque apoye a Aiden Zhane y me guste solo ella y solo quería que ella ganara, sino más que todo porque es como, no me gusta el bullying y sentí que le estaban haciendo bullying y mucha gente es como defendiendo a Brita y todo esto, y me pareció que Brita de todas maneras, incluso ahora cuando se disculpa no parece una disculpa original, así se hablen o no se hablen, entonces como queda como el mal sabor de ahí. Me gustaba Nikki, me gustaba Dahlia Sin, que le echaron como el primer capítulo, fue muy chistoso, pero sí, o sea, había muchos drag queens muy talentosas y eso me encantó verlo. Me encantó ver drag queens negras, creo que había una latina en algún lado, Rokem Sakura, que era asiática, que de hecho debió haber durado más, estoy seguro que va a salir en All Stars. Me gustó esa variedad, que creo que debería haber más variedad en RuPaul's Drag Race, pero sí, me gustó la temporada, me gustó muchos de los retos, algunos aburridos, los lip syncs, creo que he visto mejores de las temporadas pasadas en clips que los que hubo esta temporada o en la temporada de Drag Race UK. Los lip syncs han estado bastante flojos, la verdad. No las canciones, sino los lip sync, aunque hay ciertas ocasiones en las que eligieron como la peor canción de la persona, entonces como en serio, como cuando la jueza fue Normani y la canción fue de otra cantante y es como, ¿por qué no ponen una canción de ella? Eso es ridículo, pero en fin. O la de Madonna, que no me acuerdo cuál canción eligieron, si eligieron una de Madonna siquiera, pero en fin. Obviamente voy a ver All Stars 5, que empieza el 5 de junio, apenas se acabe la temporada 12, y en julio arranca Canada's Drag Race, que va a ser bastante interesante porque va a ser la primera edición en Canadá y creo que es una de las queens que ha habido en RuPaul's Drag Race que lo va a presentar, entonces va a ser bastante entretenido. La verdad que no quería que este video fuera tan largo, pero así fue. Y vamos a ver ustedes qué equipos son en esta final de RuPaul's Drag Race, si van por Crystal, van por Gigi o van por Jada. Yo la verdad me alegro con cualquiera que gane. En un mundo perfecto ganaría Crystal, pero la verdad no creo que gane, pero sí, vamos a ver quién gana. Y la verdad me encanta todo lo que tiene que ver con drag queens porque creo que muestran una cara genial de una comunidad que en el pasado a nadie le gustaba ni siquiera ver, y ahora son como lo máximo y todo el mundo quiere ser ellas, incluso muchos heterosexuales. Entonces es bastante cómico, la verdad, en cierta medida. Me encantan sus personalidades y son simplemente geniales. Ya veremos quién gana. Muchas gracias por ver este video en todo caso. Por favor comenten quién cree que va a ganar esta temporada de RuPaul's Drag Race. Por favor también compartan este video en sus redes sociales, comenten de nuevo, suscríbanse a mi canal y den me gusta a este video. Muchas gracias y hasta luego.